Bueno, a continuación, siguiendo con el tema de lo que es dengue y gestación, básicamente en esta primera diapositiva es para poder ver lo extenso que son las áreas afectadas en muchos continentes de la ESA egipti y algunas epidemias recientes en el área pintada de rojo que se ha sucedido a nivel mundial. La distribución geográfica del dengue, como verán, en todos los continentes: Norteamérica, Sudamérica, África, parte del Asia Oriental, Australia. Y en realidad su distribución es básicamente, como sabemos, en zonas tropicales. Ya haciendo una remembranza, básicamente un pequeño resumen de lo que es dengue, un poco como para recordar que ya se había descrito en los años 265 y 420 después de Cristo en China, ya este tipo de enfermedad asociada a insectos voladores y el envenenamiento del agua, en la creencia popular en China. En los años 1779 y 1880 en Estados Unidos, en la isla de Java, se evidenció algunos de los primeros brotes reportados. Benjamin Rush señala este último estudio. Básicamente el término deriva y se originó en América, según los reportes que se cuentan la fecha, entre 1827 y el año 1928, luego de una epidemia en el Caribe, que básicamente es lo que hasta ahora se sabe, ¿no? Es hablar del tema en ese época. La palabra dengue básicamente, recordando, viene de un vocablo africano llamado dinga o dengue, homónimo del saboidí y dengue pepo, que significa ataque repentino, calambre o estreñimiento provocado por un espíritu malo en la creencia de la zona africana. Es básicamente más o menos para entender de dónde viene la palabra. En el año 1905 se identifica el vector de Aedes aegypti como aquel que va a ser el facilitador, el productor de la enfermedad de este zancudo. En el año 1905. Es una enfermedad emergente. En el mundo existen ya básicamente de 2.5 mil a 3 mil millones de personas en riesgo. Por el hecho mismo que hemos presentado en los cuadros anteriores en su amplia distribución en varios continentes. La OMS menciona que hay 50 a 100 millones de casos de dengue por año, 250 mil a 50 mil, ¿no?, a casos de formas severas de dengue, 21 muertes al año por dengue. En los últimos 50 años, a lo que va de esta década, ha aumentado la incidencia de 30 veces más en el inicio. Es una pandemia global originada en el sudeste asiático, se ha identificado en los últimos 30 años. La enfermedad es endémica en más de 100 países. En el Perú, básicamente en el año 84 se reintroduce el vector. Ya en la década del año 1956 se había erradicado aparentemente el vector. En el año 1990 ocurre un rebrote, ¿no?, epidémico en Loreto y San Martín, y la enfermedad se empezó a extender a varios departamentos de la costa norte y de toda la Amazonía en lo que va de la década de los 90 al 2000. En el año 2000 se identifica la Aedes aegypti en Lima y en el año 2005 ocurre un brote de dengue a nivel nacional, y luego en los años 2007, 2009, 2010. En los años 2001 a 2010 ocurren brotes de dengue grave hemorrágico y el dengue continúa su presión en el país. Entre 1990 y el 2012 se han notificado más de 180.000 casos de dengue en nuestro país. Lo respecta a nuestra área, que es Loreto, y básicamente algunas consideraciones más o menos para tener idea de que en la zona nuestra es una enfermedad endémica epidémica ya, en toda la ciudad de la región, Loreto. Se caracteriza por su estacional, porque esto, como ustedes entenderán, tiene que ver mucho la publicidad, las épocas de lluvia o épocas de verano, el calor, la humedad, son factores que favorecen la reproducción del vector. Existe un incremento en lo que es la región en el primer trimestre y último trimestre de cada año, donde hay prácticamente un incremento de las posibilidades de aumento de la reproducción de este vector. En el año 1990, la primera epidemia acá en Loreto, dengue de serotipo 1. En 1995 aparece la variedad americana tipo 2.
serotipo tipo 2. En la epidemia del 2012 hace su ingreso la otra variedad que es el dengue, serotipo 3. En 2008, el tipo 4. En 2010 y 2011, la variedad americana asiática se hace evidente en las ciudades de la zona. El dengue 3 en Grimaguas, en el área del 14, en el área de Grimaguas en 2010. El 2012, el dengue serotipo 2, variedad americana asiática en Iquitos. Y el 1 en Grimaguas. En 2013, el dengue serotipo 1 y 2, variedad americana asiática. Ahorita en estos momentos tenemos la variedad de dengue, a lo que va desde el último mes, el dengue serotipo 2. Se ha catalogado algunas ciudades de alto riesgo o distritos, sobre todo acá en la zona de Loreto, en la que es ciudad, por ejemplo, por Iquitos, Punchana, Belén, que son de alto riesgo, digamos. Los distritos de mediano riesgo son San Juan y San Agustín. En otros lugares de la región, como Nauta, Grimaguas, El Estrecho, Contamana, Santa Clotilde, Mancericho, pues son áreas de alto riesgo por la alta reproducción del vector de esas zonas. Es por eso que nosotros acá, en parte del trabajo que es a nivel de los centros de salud, es la parte de prevención y educación muy importante. Este es un cuadrito para poder ver lo que es la reseña histórica en el mundo, para que tengan idea cómo es que de dónde empieza y en el transcurso del tiempo cómo se ha ido extendiendo esta enfermedad y la aparición de nuevos serotipos. En este diagrama de acá vemos básicamente a la semana 27 la tasa de incidencia, ¿no?, ha aumentado en Loreto, y los lugares de la zona oriental, en la parte nuestra, donde hay las tasas por 1000 habitantes, por 100 habitantes, que en las áreas rojas, que hay mucho mayor número de casos. En lo que va de 2009 en 2013, en esta curva de casos de dengue en el Perú de 2010 a 2013, vemos básicamente uno de los picos de incidencia más altos ha sido justamente en enero de 2011, fin de 2010 a enero de 2011. En 2012 también se ve ahí básicamente un incremento entre octubre y noviembre básicamente, y a lo que va de la fecha ha habido una pequeña alza de casos en el primer trimestre, pero a lo que va de la fecha los casos han ido disminuyendo. De acá en el cuadrito inferior vemos los casos confirmados, los casos probables, los notificados. Las defunciones, ha habido 14 defunciones. Básicamente lo que es la gran mayoría de lo que va de nuestra zona también a nivel nacional, se ha visto que el dengue sin señal de alarma ocupa más o menos 75%, lo que es el dengue grave un 1%, y un 24% de lo que es el dengue con señal de alarma, según fuente del MINSA. La tendencia del caso de dengue es un tipo de diagnóstico por semana epidemiológica, Perú 2012-2013, y vemos el cuadro que básicamente de aquel aumento de los casos a fines del 2012 ha habido un pequeño rebote, digamos así, en el primer trimestre de 2013. La tendencia es a disminuir. Sabemos que el dengue es un clavivirus, ¿no? Es un virus de familia Tobacillidea. Es un virus ARN con 4 serotipos. Cada serotipo va a proporcionar una inmunidad específica para toda la vida. La inmunidad cruzada es a corto plazo, y el serotipo 2 es uno de los más violentos implicados en los casos de transmisión vertical, a no hacer en comparación con los otros serotipos. Entonces, el serotipo 2 está más implicado en lo que es dengue y en recién nacidos. Puede abarcar desde una infección asintomática, un cuadro febril diferenciado, en el cual no vamos a evidenciar mayor problema, como cualquier otro tipo de infección viral, hasta la aparición de fiebre por dengue no grave y el dengue grave. En la figura vemos el rash crudiforme que se presenta en la piel y la característica del tamaño del virus. El ciclo de transmisión, para recordar básicamente, existe una viremia extrínseca y una intrínseca. La extrínseca, la incubación es en el vector, en el mosquito, y la intrínseca básicamente es en la persona que es infectada. El ciclo de vida del mosquito, una vez que llega a su etapa de adultez,
y dependiendo de las condiciones climáticas apropiadas, que en esta zona es muy apropiada, la hembra pica a una persona infectada y lógicamente el virus se replica dentro del mosquito en 8 o 12 días. El mosquito pica a una persona susceptible y le transmite el virus. El virus se replica en la segunda persona y produce síntomas en 13 a 14 días, que es el periodo de incubación en el humano. Y posteriormente el paciente lógicamente llegará a un centro de salud a ser atendido por cuadro febril. Entonces en este cuadro más claramente podemos ver que el virus se transmite a un ser humano por medio de la salida del mosquito, porque su reproducción es en glandulas salivales, ¿no? Se replica en los órganos diana, infecta a los leucocitos de los tejidos linfáticos, el virus se libera y circula en la sangre. El segundo mosquito ingiere el virus junto con la sangre. Este virus se replica en la zona embrionaria del tubo digestivo del mosquito y de otros órganos e infecta las glándulas salivares. El virus se replica en las glándulas salivares, posteriormente picando a la persona sana y enfermada. Básicamente recordando lo que es la etapa del dengue, la incubación, febril, crítica, recuperación. La incubación, has mencionado, de 3 a 14 días, la epidemia intrínseca en la persona infectada. La febril que dura entre el 12 y el 7º día. La fase crítica entre el 3er y 7º día, un promedio de 24 a 48 horas es la fase crítica. Y la recuperación entre el 7º y el 10º día. Como veremos, esta enfermedad es muy dinámica, es una enfermedad que básicamente es rápida en cuanto a tiempo de duración, pero muy mortal, muy grave, si justamente en este tiempo uno baja la guardia con los pacientes gestantes y en general con todos los tipos de personas que se infectan. La fase febril dura 2 a 7 días, hay alguna temperatura alta, hasta 40 grados puede llegar. En esta etapa febril es básicamente tener cuidado en el momento en que ya baja la fiebre, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Porque justamente tenemos que ver después de esta efervescencia los signos de alarma que son cruciales, conocerlos y diagnosticarlos para poder ver cómo va la paciente. Es una fase virémica. La fase crítica se caracteriza porque hay una fase de lesión endotelial con fuga de líquidos. Con la efervescencia los pacientes pueden mejorar o evolucionar a un dengue grave. Aquellos que mejoran tras la efervescencia tienen dengue sin signos de alarma. Aquellos que no mejoran van a manifestar dengue con signos de alarma. La fase de recuperación es una fase que caracteriza básicamente por dos aspectos. Se evidencia primero una fase de reabsorción gradual de líquidos del espacio extravascular. Sucede en los próximos 48-72 horas después de la fase crítica. Mejoran los indicadores hemodinámicos. Les van a desaparecer la mayoría de sintomatología de la paciente. Puede existir un peligro de sobrecarga líquida, teniendo en cuenta que en estos pacientes gestantes, por el hecho mismo de tener una volemia aumentada en 40-50%, recordar que esto, el manejo de líquidos ya pasando de etapa crítica y la etapa de recuperación, debemos de tener mucho cuidado en lo que es la infusión de líquidos. Los hallazgos de laboratorio básicamente van a confirmar la mejoría, las plaquetas aumentan, ¿no? El recuento leucocitario de leucopenia aumenta, ¿no? A valores normalmente normales. El hematocrito y su concentración disminuye incluso por el efecto disomal. Entonces esta paciente básicamente ya se está recuperando. Este cuadrito creo que ya es muy conocido y en toda la literatura es muy importante tenerlo presente, donde vamos a ver los eventos de fase febril, crítica y recuperación. Vemos que biológicamente la fase febril es cuando pasa la fiebre y sabemos que bajando la fiebre va a pasar la fase crítica. Tener mucho cuidado en este monitoreo de los tipos de temperatura, porque una vez que vemos la fase crítica, el aumento del hematocrito y la leucopenia que se produce y el incremento de los anticuerpos IgM, sobre todo IgG, en la fase de viremia hacia fase crítica y fase de recuperación, que son eventos importantes para hacer los diagnósticos de laboratorio. En la fase de recuperación, tener cuidado con la sobrecarga líquida. La predicción clínica recomendada por la OMS del 2009 al 2010 lo divide esta enfermedad en dengue no grave, dengue sin signo de alarma, dengue con signo de alarma y del dengue grave. Ahora, este cuadro también es aplicable, básicamente lo hemos tenido que usar básicamente para la clasificación de gestantes con dengue.
nos ha ayudado bastante. El otro caso importante es que toda gestante también se le debe de entrar en lo que es la categorización de lo que es casos sospechosos, probables, confirmados. ¿Por qué? Porque la enfermedad no va a distinguir, la sintomatología es similar en aquella mujer no gestante, por lo tanto los casos sospechosos de dengue y los casos probables deben de ser manejados apropiadamente y tener en cuenta la definición de cada caso para poder, como quien dice, clasificar adecuadamente a nuestros pacientes. Todo paciente con caso confirmado, lógicamente, es aquel en el cual ya se ha hecho los análisis de laboratorio, ¿no? Como es el aislamiento de virus del dengue, la prueba de PCR, RT, el antígeno C1, la detección de anticuerpos del IgM, que es usualmente en el quinto y sexto día, la evidencia de seroconversión de IgM y IgG en muestras variadas. Estos análisis básicamente nos van a ayudar para confirmar el diagnóstico. Este cuadro es importante tenerlo en cuenta porque igual que en la mujer no gestante, los dengues con signos de alarma o sin signos de alarma van a ser similares, no hay mayor, digamos, clínicamente lo que hemos evidenciado, mayor diferenciación en cuanto a lo que la sintomatología, ¿no? En dengue sin signos de alarma, ¿no? Donde básicamente vamos a ver fiebre y algunas manipulaciones como náuseas, vómitos, exantema, mialgias, artralgias, dolor retroocular, petequias, test positivo de torniquete y leucopenia, ¿no? Y incluso podemos hallar un hematocrito ligeramente hasta normal, digamos, ¿no? Pero cuando ya la paciente pasa los signos de alarma, ya básicamente la técnica se hace más florida. Hay dolor abdominal intenso, continuo, vómitos, acumulación de líquidos, edemas, sangrado de leucocitos, letargia, patomegalia, hay aumento del hematocrito con una rápida y progresiva caída de plaquetas. El dengue grave, básicamente, el escape importante de fluidos es muy importante tenerlo en cuenta. Puede haber ya fenómenos hemorrágicos, hemorragias graves y daño importante de órganos, diana, a nivel. Sobre todo tener en cuenta que la variedad típica de dengue puede afectar definitivamente, como el caso que vimos anteriormente de la paciente que falleció, básicamente es una insuficiencia renal muy rápida. Entonces los daños de órganos que pueden ser cerebro, corazón, hígado, riñón, tenerlos en cuenta para el monitoreo. Entonces en el dengue grave el escape importante de plasma que lleva choque, ¿no? Síndrome de choque por dengue, el sangrado también que puede ser grave, muy severo, y el daño de órganos, hígado, sistema nervioso central, corazón, otros órganos que tenemos que tener en cuenta la tipificación para poder actuar. Básicamente la fisiopatología, básicamente los anticuerpos heterotípicos hacen, ¿no? digamos, un inmunocomplejo con el virus, se presentan captados por monocitos. El monocito libera el virus, se reproduce internamente, hace una viremia. Esta viremia es aumentada por una amplificación de estos anticuerpos heterotípicos, hace de que la diseminación viral sea a todos los órganos. El linfocito T es liberado, libera interleuquinas, ¿no? Y una serie de elementos que van a activar a los monocitos. Estos monocitos activados van a desencadena un hecho de activación del sistema hemostático, liberación de proteasas, el factor necrosis tumoral y otros mediadores que van a actuar juntamente con las interleuquinas liberadas por el linfocito en el daño del endotelo, aumentando la permeabilidad vascular y la fuga de líquidos al tercer espacio con choque. Las proteasas activan el sistema del complemento, que también de paso van a producir anafilotoxinas que van a producir permeabilidad vascular aumentada. Se produce también el dice celular y la activación del sistema hemostático va a producir sistema de hemorragias, dengue hemorrágica. En cuanto a en lo que respecta a la gestación o el embarazo no aumenta el riesgo de contraer dengue. La enfermedad puede tener consecuencias devastadoras, eso sí es importante conocer. Los síntomas son iguales a los de las mujeres no gestantes. Se menciona
Y en la literatura se menciona también que las mujeres jóvenes tienen más riesgo de contraer dengue en el embarazo que a las mayores, porque estas gestantes de más edad tienen inmunidad protectora parcial. En países endémicos como nuestro se ha detectado anticuerpos, ¿no? Inclusive detectables un 94.7% en algunos estudios. Esta enfermedad a veces suele ser un poco confusa o difícil de hacer el diagnóstico en algunos casos por los hallazgos no específicos, los diagnósticos diferenciales, como por ejemplo casos de preeclampsia que se complican con gel, que pueden enmascarar un poco la presencia del dengue, y además por los cambios fisiológicos que se presentan en la gestante. La transmisión vertical usualmente implicado el serotipo 2. O sea, hay muchos reportes de una amplia escala, ¿no? De 1.6%, 64%, pero a pesar de eso se han identificado pocos casos en el mundo. En el caso de la paciente que falleció en nuestro hospital, el recién nacido hizo dengue. Eso se corroboró incluso con pruebas confirmatorias y fue manejado, y si no más recuerdo, estuvo como 15 días hospitalizado el recién nacido y fue dado de alta en buenas condiciones. Para recordar que algunos eventos fisiológicos que se dan en el embarazo pueden un poco enmascarar o dificultar la apreciación clínica o en todo caso del laboratorio, que es importante conocerlos. Ustedes sabemos de que la hemoglobina está disminuida por el anemia disfuncional que se produce, que enmascara la hemoconcentración. En la gestación encontramos leucocitosis, ¿no? Que suelen aumentar en el parto puerperio. Se puede fisiológicamente ver disminución de la albúmina, aumento de cuerpo coagulante y fibrinógeno. Conocemos también que en la gestación hay supresión de las funciones inmunitarias humoral y celular que podrían contribuir a la virulencia exacerbada, mejor dicho, a la facilidad con que la paciente gestante puede hacer un cuadro de dengue. Hay disminución de la fibrinolisis y las plaquetas por agregación. Puede haber también algunos casos de ictericia, pero no se ha visto mucho en los casos de pacientes que hemos tenido, pero el aumento discreto de enzimas hepáticas es evidenciable, y como sabemos el daño hepático puede ser por necrosis o degeneración grasa, ¿no? Son casos que se han descrito. Las complicaciones básicamente, como dice la literatura, y acá también hemos tenido casos, ¿no? De abortos, partos prematuros, hemorragia vaginal, preeclampsia asociada con gel, sufrimiento fetal agudo, retardo de crecimiento, recién nacido, bajo peso, óbitos fetales. Las malformaciones congénitas que se describen, como se evidencia en la lámina, no son muchas, pero en la literatura también un poco controversial, porque mencionan de que el virus del dengue no produce tanto, no es teratogénico en todo caso, ¿no? Entonces se necesita un poco de hacer más estudios para poder detectar, pero de que haya algunos estudios que dicen que hay malformaciones congénitas sí también se han evidenciado. Lo más grave es que la paciente puede hacer sepsis y muerte, ¿no? Producto de la severidad de esta enfermedad. Entonces la presentación y severidad de los efectos del dengue en la gestante se ha influenciado por la virulencia de las cepas, características genéticas y propias del individuo, la raza o el estado inmunológico, el estado de nutrición de la gestante en este caso. La infección secuencial que haga la paciente infección a nuevo serotipo, ¿no? El cual va a ser más propensa a tener cuadros de dengue severo, ¿no? Hemorrágico sobre todo, dengue hemorrágico. Los factores epidemiológicos que acá en la zona son muy favorables para la reproducción y la expansión de las epidemias, siendo la última en 2011, ¿no? Acá en la zona de Loreto, zona tropical, zona de lluvias que favorece la reproducción del vector. Entonces, una vez que nuestra paciente llega a la emergencia y sobre todo manifiesta el cuadro febril, nosotros tenemos que hacernos algunas preguntas. Creo que es importante saber si estamos enfrente a esta enfermedad, y si ya hay la sospecha, definir básicamente en el caso de la gestante en qué fase se encuentra, qué tiempo tiene de fiebre, hay signos de alarmas o no, el estado general hemodinámico y de hidratación de la gestante que ingresa en el servicio de emergencia,
Si va a requerir manejo ambulatorio o referencia por observación de urgencias o ser evaluada o para ser hospitalizada posteriormente. Tenemos que hacer un screening, digamos, muy rápido de lo que es, sobre todo cuando estamos en época de no epidemia, ¿no? Porque los casos de epidemia son muy evidentes, ¿no? A veces se ha tenido acá en la facilidad de que ya la paciente, por el mismo hecho de que ya no es la primera vez que en la zona de Loreto y Quito hay este problema, entonces la gente está un poco más sensibilizada. El interrogatorio en la evaluación y diagnóstico de la enfermedad va a ser un interrogatorio dirigido, ya no es mucho lo que tenemos que ir pensando. Dirigir ya el interrogatorio, buscar el inicio, la fiebre, ver el cuadro clínico, cómo va en la paciente, si hay mialgia, dolor muscular, vómitos, diarrea, exantema, rubiliforme, ¿no? Si hay fenómenos de hemorragia, gingivomorragia, epíctasis, mal estado general, buscar los datos de alarma, de hipotensión, la afectación de otros órganos que pueden ser evidentes en el momento de evaluar en la primera consulta por emergencia, buscar el antecedente vecinal, zonal, de dónde viene la paciente y si ha tenido familiares con la enfermedad. Entonces nosotros tenemos que básicamente dirigirnos a lo que es el interrogatorio y la anamnesis muy detalladamente. Esto es muy importante para poder clasificar a nuestra paciente. El examen físico importante, tenemos que evaluar todo. ¿Por qué? Porque estamos ante un binomio madre-niño. Lo general es para la gestante, ¿no? Como tenemos que ver su estado de hidratación, estado de conciencia, la hemodinamia, si hay signos de taquicardia, si hay signos de hipotensión, el gasto urinario. En el aspecto respiratorio, ver si hay congestión pulmonar, sabemos que esto va asociado a derrame pleural. En el digestivo, ver datos de ascitis, dolor abdominal, vómitos, datos de hepatomegalia por la afección hepática. Realizarse el pretorniquete para confirmar el diagnóstico en parte ayuda a esto, porque con eso vamos a ir viendo qué grado de trastorno hematológico tiene. Y de paso ver si la paciente manifiesta alguna hemorragia vaginal o gingivomorragia, epíctasis. Es importante ver eso porque se nos estarían detallando una situación de dengue con signos de alarma. La evaluación dermatológica básicamente ver las petequias, las equimosis, buscar el rástico rubiliforme que es característico del dengue, pero no así diferenciarle de otras enfermedades virales. Sabemos de que el dengue, en toda situación de dengue tenemos que hacer de repente el diagnóstico de diferenciar de otro tipo de enfermedades virales que se mencionan en la lámina, gripes, influencia, sarampión, rubiola, malaria, leptospira. En esta zona básicamente es mucho la alerta que tenemos en cuanto a los casos de gestantes con malaria, que son muchos, y leptospirosis, que ha habido casos también de leptospira, incluso que han fallecido por leptospira, ¿no? Estas dos enfermedades son muy relevantes acá en la zona. Fiebre tifoidea, meningosemia, infecciones por riqueza, sepsis bacteriana, otras fiebres hemorrágicas virales. Acá hay mención importante que ante la asociación de hipertensión y preeclampsia es importante también tener en mente que los cuadros hipertensivos de preeclampsia y síndrome de TEL se encuentran muy asociados, ¿no? En respecto a lo que es gestación. Conducta. Básicamente no hay protocolos, no hay a la actualidad algo establecido respecto a lo que es manejo de gestantes y lo que es específicamente de dengue. Hay protocolos en general para el manejo de personas, mujeres o personas en general, pero no algo específico. Básicamente en el servicio hemos tratado de manejar lógicamente como guía referencial los protocolos y guías del MINSA y la clasificación actual vigente. Entonces, independientemente de la edad gestacional, toda gestante febril, sugestiva o sospechosa se debe de hospitalizar. Por norma, sugerimos y recomendamos que toda gestante
con esta sospecha, hay que tenga fiebre, a lo menos debe ser hospitalizada para poder descartar que está una paciente hospitalizada. Si entramos y la paciente clasificada como dengue no grave sin signos de alarma, la paciente que viene con fiebre y lógicamente con alguna sintomatología sospechosa, debemos hacer, como toda paciente, ingresarla, hacer una adecuada anamnesis, una adecuada historia clínica. Todos he hecho la evaluación clínica, de la mano va a ir corriendo los análisis, lógicamente, para ver sobre todo la probabilidad de confirmar el diagnóstico. Y el otro punto importante es la evaluación de ingreso del bienestar fetal y materno. Independientemente esté en primero, segundo o tercer trimestre, la evaluación debe ser con mayor énfasis buscando los signos de alarma. Ahora, si esta paciente lógicamente no tiene mayor signo de alarma, es monitorizada en el área de alto riesgo obstétrico y en el área especial que se tiene acá, porque estas pacientes deben ser, digamos, por decirlo, aisladas en un ambiente muy aparte del resto de gestantes. Nosotros tenemos un área básicamente el área de ginecología de infectados, que cuentan con 3 camas y tenemos los mosquiteros para que pueda la paciente gestante estar en ese ambiente. A nivel del hospital tenemos lo que es el denguetorio, que son básicamente el área del hospital donde está la población en general con dengue. Básicamente en la evaluación de bienestar materno fetal, lógicamente tenemos que hacer pacientes que si es posible hacer las pruebas, ¿no? A base de básicamente los test no estresantes y las ecografías obstétricas, en lo posible cada 48 horas, cuando no hay signos de alarma. Esto es importante, ¿por qué? Porque no va a dar indicio de cómo va a estar la gestante en cuanto a perfil biofísico y bienestar fetal, para poder tomar una conducta adecuada, ¿no? Básicamente de proseguir o terminar la gestación. Básicamente la hidratación es vía oral, básicamente el paciente no requiere mayor hidratación mientras la vía oral sea permitible, no sea afectada. Si la paciente no puede ingerir por náuseas, vómitos u otras razones, se puede colocar suero salino o dextrosa como electrolítico para poder mantener una hidratación adecuada, lógicamente, y agregar a esto paracetamol con un máximo de 4 gramos día, que es el medicamento indicado, como se sabe, para poder reducir los efectos de la fiebre. Como parte del tratamiento tenemos la parte del área de educación, o sea, ¿qué es lo que hace un paciente que viene lógicamente con el familiar? El familiar se le trata de decir, y a la paciente también, de lo que es el dengue, de manera entendible, de lo que es identificación de los signos de alarma. Y de ser posible, si al buscar el entendimiento de toda la familia para que ellos sean los portavoces a nivel de sus zonas vecinales, sus familias, pueden orientar respecto a otras personas, ¿no? De lo que es el dengue y lo que son los signos de alarma, que deben ser detectados en lo posible lo precozmente. Si la paciente ya está término, lógicamente, digamos, más de 38 semanas, o paciente en condiciones de 34 a 36 semanas, que son hospitalizadas en este rango de edad gestacional, y si evidenciamos alguna situación de pruebas de bienestar fetales anormales en ausencia de signos de alarma, lógicamente, a veces sugerimos terminar la gestación. En lo posible, volver a recalcar que la gestación debe ser prolongada en lo posible y de preferencia en la vía vaginal. Para estos casos, lógicamente, se puede utilizar, si no hay contraindicaciones obstétricas, ¿no?, que emergen cesárea, hacerla según las guías y protocolos de cada hospital, manejar el término de la gestación. Puede ser por inducción o cesárea, dependiendo de las condiciones. Lo que hacemos acá básicamente es pacientes en este grupo de clasificatorio, básicamente, si ya están a término de terminar la gestación con inducción, lógicamente con un monitoreo estricto, ¿no?, y con los controles serológicos y de laboratorio de forma permanente, siempre tratando de monitorizar patrón de temperatura,
los volúmenes de ingreso y egreso de las gestantes, los fluidos sobre todo, si orina o no orina, el volumen y frecuencia, el hematocrito, leucocitos y plaquetas, son los hemogramas seriados, y buscando siempre cada día de hospitalización los signos de alarma. El paciente hospitalizada debe de salir, si es la sospecha y confirmado, en el lapso que dura la enfermedad. Estamos hablando básicamente de periodo de una semana. Tenemos que ver que la paciente pase todo este periodo siendo monitorizada. ¿Para qué? Para poder garantizar pues, que no haya ninguna complicación. El dengue no grave con signos de alarmas básicamente ya nos va a decir de que tenemos que tener mucho mayor cuidado en el manejo, sobre todo los hematocritos seriados van a ser muy importantes para poder identificar, así como la leucopenia, que se va evidenciando día a día. Nosotros básicamente el monitoreo en los casos son de estos análisis de laboratorio son diarios buscando la evidencia de alguna afectación de órganos, como son las pruebas hepáticas, urea, creatinina, para lo que es, digamos, la función renal. Cuando ya la paciente presenta signos de alarma, nosotros tenemos que ya manejar una fluidoterapia más enérgica. Podemos utilizar soluciones isotónicas o solución fisiológica de 0.9 por mil, cloruro de sodio, lactato de Ringe o solución de Harman, que nos facilite mejorar, ¿no?, la hidratación de la paciente, porque como sabemos ya esta paciente ya no está en indicios de avance de la enfermedad a complicaciones. Sugerimos probablemente comenzar con 10 mililitros por kilo de 1 a 2 horas, bajar la infusión de acuerdo a la respuesta de estado clínico, lógicamente, del paciente. Evaluar el bienestar fetal y materno, lógicamente hacer las ecografías y las pruebas no estresantes, aperturar una hoja de monitoreo para evaluar latidos cardíacos fetales, la presencia o ausencia de dinámica uterina, ¿no?, la presión, los latidos del bebé, del producto, la diuresis, la frecuencia cardíaca materna. En nuestra hoja de monitoreo básicamente tenemos que tenerlo esto monitorizada, la paciente con mayor razón, cada hora hacer un monitoreo, como hemos establecido, de las funciones vitales y la identificación de signos de la complicación de estos signos de alarma. La ecografía estética y pruebas de bienestar fetal diariamente para poder detectar el bienestar y decidir el término o no de la gestación. Lógicamente, si hay un empeoramiento de los signos vitales y un aumento rápido del hematocrito, aumentar la velocidad de infusión de solución salina a 5 o 10 mililitros por kilo por hora por 1 a 2 horas. Debemos reevaluar el estado clínico de las gestantes, repetir el hematocrito y cambiar el goteo del suero según respuesta de la paciente. Aportar el mínimo de fluidos intravenosos necesarios para mantener lógicamente una buena perfusión y diuresis 0.5 mililitros por kilo por hora. Vigilar a los pacientes con signos de alarma hasta que termine el periodo de riesgo. Esta paciente, con mucha mayor razón, tenemos que ir a tener, mejor dicho, un cuidado mucho más estricto. El monitoreo de signos vitales y la perfusión periférica hasta que esté fuera de la fase crítica. La diuresis cada 4 a 6 horas, el hematocrito antes y después del reemplazo de fluidos, luego cada 6 y 12 horas, ver los niveles de glicemia, la función de otros órganos según evolución con las pruebas correspondientes. Entonces, esta paciente, al igual que los pacientes en general con dengue con signos de alarma, tenemos que tener un muy estricto control y permanente. Debemos reevaluar a la paciente, por lo tanto, para decir el término no de la gestación. Si la paciente está a término, terminar por vía vaginal es lo recomendable según los estudios realizados a la fecha. Si la paciente no está a término, prolongar la gestación. Sobre todo si es prematuro, ¿no? Lógicamente, debemos buscar una maduración pulmonar, si quiere corticoides por vía endovenosa, tocólisis según guías de manejo de parto continuo de cada hospital, que creo que la mayoría manejamos los protocolos del MINSA. En lo posible, diferir la cirugía, la cesárea por riesgo de sangrado, salvo de que haya alguna condición obstétrica asociada o a trabajo de parto establecido o algo que nos diga que
que no pueda terminarse por la gestación por vía vaginal. Evidentemente que si la paciente ya lógico puede venir incluso con signos ya evidentes de dengue grave, o en el lapso de la hospitalización de los días de hospitalización de lo que es de un dengue, digamos, no grave, sin signos de alarma, o aquella que estuvo por fiebre, y que ya tenemos con todas las sospechas de que se trata de un dengue que debe ser monitorizada en el lapso de 7 a 10 días. Esta paciente ya lógicamente en el caso del dengue grave ya básicamente las pacientes van a venir con ya evidencia de esto, ¿no? En dengue grave, como sabemos, hay un escape severo de fluidos con shock y acumulación de fluidos con distrés respiratorio por derrames pleurales, sangrados severos, moderados o severos, que es parte de la presencia de trastornos ya de la coagulación. Puede haber indicio ya de daño severo de órganos blancos, digamos hígado, riñón, cerebro, corazón, pulmón. La alteración de la conciencia, pacientes que vienen desorientadas, pacientes diagnosticadas con dengue grave gestantes independientemente de la edad gestacional, deben de ser manejadas en UCI. Estos pacientes ya básicamente, ya con dengue grave muy evidente, deben de ser transferidas al servicio de UCI. Básicamente la presencia de shock con hipotensión o los fenómenos hemorrágicos ameritan que esta paciente sea evaluada. Los controles lógicamente tienen que ser mucho más estrictos. En estos casos, como sabemos, ya básicamente se tiene que manejar fluidoterapia en base a infusión de líquidos por catéter venoso central, hacer el uso de prevención venosa central para la no sobrecarga de fluidos, para poder administrar vasopresores, dopamina, uso de trans, shock persistentes. Lógicamente que esta paciente va a ser manejada en el servicio de UCI en coordinación, en lo que se ha hecho el trabajo básicamente de la mano, un manejo multidisciplinario con este servicio. Básicamente las pacientes con sospecha de desmejoramiento del shock con hipotensión, que no mejora básicamente porque se debe sospechar un sangrado en la paciente. El sangrado puede ser interno, puede ser que se esté evidenciando un hematoma retropresentario, puede ser que ya esté presentando fenómenos de desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, la paciente ya que tiene un sangrado importante sin mejoría de los signos vitales, se debe ya pensar en la posibilidad de transfundir paquetes pleurales o transfusión sanguínea. La transfusión de sangre básicamente es debido a la gravedad de la hemorragia que puede tener, y esto se va evaluando lógicamente con los hematocritos seriados en la gestante. No hay un momento por el hematocrito posterior a la transfusión, es considerar nuevamente la posibilidad, ya si no va muy bien con la sangre en sí, buscar la transfusión de concentrado de plaquetas o plasma congelados en los sangrados severos. Es usado en la práctica clínica y puede exacerbar la sobrecarga de fluidos. O sea, muchos mencionan, ¿no?, que la poca evidencia sobre la utilidad de las plaquetas y los plasmas frescos es controversial, pero de todas maneras hemos visto que esto puede ayudar en lo que respecta, lógicamente indicado de forma adecuada y solamente para estos casos, para no tener complicaciones. Se debe de vigilar lógicamente el balance, el monitoreo estricto de las funciones vitales en UCI, ¿no? Todos los parámetros bioquímicos de análisis y de función renal, hepática, etcétera, etcétera, deben ser realizados. El paracetamol sigue siendo lo indicativo para si hay presencia de fiebre. La vigilancia debe ser muy continua y estrecha para poder ver la viabilidad. Lastimosamente, muchos de estos casos se asocian a altas tasas de muerte fetal, abortos o sufrimiento fetal
que a veces condicionan por lo general situaciones muy controversiales entre decidir por la madre o por el producto. La conducta expectante, en lo posible hasta estabilización hemodinámica del paciente, debe ser el manejo en este aspecto. Con la terapéutica, lógicamente, que se realiza en estos casos en UCI, que ya se mencionaron. De realizarse los abortos en estos casos, lo que se tiene que hacer, o hay presencia de óbitos, sobre todo en óbitos, utilizar isoprostol. Tratar de evacuar el producto. En los casos de abortos, realizar la limpieza de cavidad, lógicamente, sala operaciones en lo posible, coordinando con anestesiología para ver la situación de la anestesia. En la situación de post expulsión del óbito fetal, lo que estimamos hacer es siempre la revisión instrumental y la situación de lo posible de manejar de repente un antibiótico, ¿no?, como una cefalosporina, para prevenir algún evento infeccioso producto de la muerte fetal. Se recomienda prolongar la gestación de fetos viables en lo posible hasta pasar esta etapa del dengue, por lo que sugiere realizar tocólisis y un protocolo de ayuda a maternidad. En general, lo que se sugiere es en los casos ya prácticamente en que puede haber cierta chance de mejoría y que esto lógicamente se va a evidenciar en monitoreo estricto del bienestar fetal, tratar de en lo posible prolongar la gestación. Lógicamente, pasada esta situación, las posibilidades tal vez no sean buenas, pero en lo que hemos visto, básicamente hay una alta tasa de mortalidad, ¿no?, del producto. Lastimosamente sucede y suele suceder. Entonces, básicamente las indicaciones ya en esta situación de terapéutica, básicamente va a ser el manejo estricto del uso de cristaloides, el uso de submucoloides, de inclusión de paquetes globulares y de transfusión de plaquetas. Todo va a depender de la situación de UCI, básicamente según los criterios adecuados para no sobrecargar a la paciente de volumen y no irnos al extremo. Dar la oportunidad del manejo, prolongando la gestación en los casos realmente que se puede hacer, lógicamente, porque ya la paciente a veces vive en un estado tan deteriorado que no podemos hacer nada por el todo. Los criterios de ingreso de UCI son muy importantes conocerlos, porque básicamente una vez que pase la paciente que logró sobrepasar todas estas etapas críticas y de descompensación del dengue grave, van a pasar a la unidad de cuidados intermedios. Para que salga de UCI, por lo menos la paciente tiene que estar a febril en las últimas 24 horas sin antipiréticos, que el estado mejora y la diuresis y el apetito hayan mejorado, que el hematocrito sea estabilizado, que sea normal, que por lo menos tenga 24 horas posterior al choque haber sido hospitalizada la paciente en UCI, que no haya problemas detectados por radiografías de tórax, ecografías de la cuestión de secuestro líquido, me refiero a derrame pleural y ascitis, que el conteo plaquetario sea mayor de 50.000 y que no haya otro tipo de complicaciones. Esta paciente, únicamente con estas características y estos criterios, va a pasar al servicio de unidad de cuidados intermedios. En nuestro servicio de unidad de cuidados intermedios, las pacientes que han logrado lógicamente llegar a buen término han sido monitorizadas por lo menos durante 3 días más, 72 horas antes de haber sido dada de alta, ¿no? Tiene por lo menos 2 días sin fiebre, que haya mejoría clínica de la paciente en cuanto a diuresis, bienestar general, ausencia de derrames, el estado hemodinámico estable, para poder ser dada de alta. Y lógicamente no olvidemos que del criterio clínico viene el criterio
bioquímico del laboratorio, donde debemos ver el aumento de plaquetas a lo menos sobre 70.000, aumento de leucocitos, de la leucopenia, debe haber aumento de mejoramiento de leucocitos y el hematocrito sea estable. Entonces, nosotros hemos querido contribuir con esta pequeña exposición respecto a lo que venimos trabajando en nuestro servicio respecto a lo que es dengue. No todo está dicho, no todo está escrito. Nosotros queremos contribuir con nuestra pequeña experiencia de lo que ha sido un poco el manejo y en nuestros servicios de las pacientes que han venido con este cuadro de dengue. Esperamos haber contribuido con algo para que nosotros lo menos se haya visto el trabajo que hemos hecho durante este tiempo, agradeciendo la oportunidad de poder dar a conocer los alcances y la disertación sobre dengue y gestación. Creo que es todo lo que podría mencionar. Hasta otra oportunidad, muchas gracias.